venir a reunirnos una vez más, ¿verdad? Él nos da la oportunidad de estar de continuo aquí en la casa del Señor, amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente, Señor, en tu trono, delante de tu trono, Señor, y adorarte. Ahora podemos tener ese libre acceso a tu presencia, ya no hay que hacer más sacrificios, ya no hay que hacer más ofrendas, Señor, sino que tenemos acceso libre a tu presencia. Podemos ir y correr en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier instante de nuestra vida, podemos correr delante de tu trono, Señor, y podemos encontrar ese pronto auxilio delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites que tu palabra siga instruyéndonos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, nos ayude a comprender estas palabras de las cuales tú has querido, Señor, que hoy tu pueblo escuche, Señor, y podamos atesorarlas y guardarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Esa es la última parte, hermano, del libro de Hebreos, capítulo 12. Ya estamos culminando hoy esta parte, este último mensaje. Ya hemos visto a lo largo de este capítulo, hemos visto lo que el autor de Hebreos nos quiere dar a entender, o lo que le quiere dar a entender, lo que le quería dar a entender en aquel tiempo al pueblo de los hebreos. Y vamos a recapitular un poquito así rápido, por si a alguien ya se le olvidó en el transcurso de estas semanas. El autor de Hebreos, su intención era que el pueblo judío o el pueblo hebreo no se alejara y no se apartara de lo que era el camino del Señor, porque ellos habían recibido la verdad, habían recibido lo que era el evangelio de Cristo y lo habían aceptado y se habían apartado ya de las antiguas prácticas del judaísmo. Pero vino el desánimo, como en todo lugar, en todo cristiano, vino el desánimo y ellos querían desertar. Amén. El versículo 1, que es la base principal de esta serie, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y a partir del versículo 3 nos anima a que consideremos a Cristo, quien fue el que ha sufrido más y el que sufrió más penalidades por causa de nuestros pecados. Dice el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esto es lo que el autor de Hebreos le quiere dar a entender al pueblo, y ahora esta palabra es para nosotros: que no desmayemos del camino en el que estamos, porque estamos en una carrera. Pero hoy vamos a ir a partir del versículo 25 al 29. Hebreos capítulo 12, el mismo que estamos leyendo, el versículo 25 al 29 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El tema de esta tarde se llama la voz temible de Dios y su reino inconmovible. Las exhortaciones y las amonestaciones vuelven a aparecer en estos últimos versículos, en esta corta sección del versículo 25 al 29,
Y es un contraste de lo que vimos el miércoles pasado, del monte Sinaí y el monte de Sión. Una comparativa de lo que se hacía anteriormente con la ley y lo que ahora Cristo nos ha dado con la gracia. Dice que sí hubo juicio para todas aquellas que se rebelaron a la voz de Dios. Recordamos que leímos el capítulo de Éxodo donde los judíos o los hebreos, el pueblo de Dios, cuando estaban en el desierto, ellos decían que Dios hablara a Moisés para que Moisés les dijera a ellos lo que Dios quería decirle. No querían escuchar a Dios, ¿por qué? Porque tenían temor. Y aún Moisés dice, estoy temblando, tenía temor y estaba temblando por causa de la presencia de Dios que había bajado en ese monte. Pero ellos en su rebeldía, ellos no querían escuchar directamente a Dios. Ellos querían a alguien que intercediera por ellos. Por eso el autor de Hebreos en el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Y qué podemos entender más adelante, en los versículos más adelante de la historia esta del monte, cuando Dios le dio la ley a Moisés? Dice que más adelante, porque Moisés subió a que Dios le diera las leyes y se tardó y el pueblo se desesperó y ellos querían ver a alguien, pues querían tener algo a lo que adorar. Entonces presionaron a Aarón, que querían tener a alguien a lo cual adorar. ¿Y qué hizo Aarón? Reunió todo el oro del pueblo y les hizo un becerro de oro. Y la historia más adelante dice que cuando Moisés bajó y encontró todo ese alboroto del becerro de oro, dice que lanzó las tablas de la ley, ¿verdad? Y dice que en ese lugar la tierra se tragó a varias personas, fueron alrededor de 3,000 personas. Entonces, dice el versículo 25, dice, mirad que no desechéis al que habla. O sea, ellos lo desecharon, pero también hubo consecuencias. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Dios ya no es tan severo y tan drástico como en el antiguo pacto. Dios trata con nosotros y permite pruebas y luchas en nuestra vida para que podamos acercarnos a Él y no desechar a aquel que nos habla directamente. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? El Evangelio del Señor. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Que nos da a entender aquí que toda la desobediencia y rebeldía del pueblo de Israel andando en el desierto tuvo sus consecuencias. La voz del que habla desde los cielos, como dice Hebreos 25, dice que no desechemos al que habla, que no desechemos al que nos exhorta desde los cielos. Los israelitas al pie del monte Sinaí no querían escuchar la voz de Dios, excusándose ellos tras sus ligeras promesas de obediencia. Se escondían sobre una verdadera desgana, un desinterés. Sí, los que han leído la historia, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, se quejaban y Dios les respondía. Y decían, no, ahora sí ya no vamos a renegar de Dios. Ahora sí ya no vamos a renegar de que no tenemos agua, de que no tenemos comida, de que andamos en el desierto y no llegamos a la tierra prometida. Pero cuando venía eso, se les olvidaba y al rato a otra vez renegaban del Señor. Entonces, esas excusas o ligeras promesas que ellos hacían, que decían, ahora sí, ya no vamos a renegar de Dios, eso les trajo consecuencias eternas. Sí sabemos cuál fue la consecuencia más
fatal que tuvo ese pueblo. Dice que no logró entrar a la tierra prometida, solamente dos personas. Inclusive Moisés solamente dice que él la vio de lejos. ¿Por qué? Porque aún él siendo el mediador de entre los hombres y Dios, él también pagó las consecuencias de toda la desobediencia y rebeldía. Éxodo capítulo 32, versículo 26 al 28, para entender más esto que estamos, el versículo 25 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. El 27 dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta en el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. La consecuencia de su rebelión y de su transgresión, y el acto que Dios le dijo para purificarse, porque más adelante, versículos más adelante, Moisés les dice que hicieron bien, porque se purificaron, y Dios así de ese modo se agradó. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Mataron a sus ¿qué? A sus hermanos, a sus amigos y a cualquier pariente que estaban en el campamento. ¿Por qué? Por causa de la rebelión, para que Dios no trajera juicio. Y esto se hizo más extensivo más tarde, cuando se pronunció la sentencia de que toda aquella generación, menos Josué y Caleb, habían de morir en el desierto. Ellos entraron a la tierra prometida. La minoría rebelde dentro del grupo de los cristianos hebreos en aquel tiempo habían entendido perfectamente la voz del nuevo pacto. O sea, ellos habían comprendido de quién venía su salvación. Pero dice que ellos se hacían sordos a la palabra y querían llevar tras sí a otros cristianos igual de flojos que ellos. ¿Usted conoce a algunos así? O sea, ellos habían comprendido la verdad del evangelio, pero como eran rebeldes en su corazón, o sea, no dejaban su antigua vida, su antigua manera de ser. Sí escuchaban a Dios y los consejos, yo creo que había predicadores en aquel tiempo y los escuchaban, pero dice que ellos no prestaban tanta atención. Inclusive dice que la ignoraban hasta cierto punto, como quien dice, como muchos cristianos de ahora, que nada más agarran las partes de la Biblia que les convienen a ellos, pero cuando la Biblia los confronta de pecado, esa parte ya no les agrada. Y junto con ellos se estaban acarreando a otros cristianos que eran nada más, los que decían sí a todo. Era una responsabilidad la de escuchar la voz de Dios. Se debe prestar atención principalmente a aquellas personas que participan o que han participado de la gracia de Dios y se han alejado, que esto la Biblia los llama apóstatas, y deben preocuparse y deben de tener temor de Dios, porque va a venir una consecuencia, ya lo leímos. Pero también hay un mensaje para nosotros, pues a menudo somos culpables de escuchar o de entender a medias la voz de Dios en la nueva dispensación de la gracia. Podemos muchas veces aceptar la oferta de la salvación, pero rechazando egoísta y carnalmente el llamamiento al discipulado y al servicio. Muchos quieren ser salvos, pero no todos quieren servir en la obra. Muchos quieren ser las bendiciones, pero no quieren también las obligaciones que tenemos como hijos de Dios. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? Dice la palabra de Dios que tenemos que ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y dice que cuál es el verdadero evangelio. El Señor dijo que visitar a las viudas, alimentar al que no tiene alimento, vestir al que no tiene vestido, visitar al que está en la cárcel.
Ese es el verdadero evangelio. Y muchos de ellos aceptan la salvación, aceptan la gracia, pero no aceptan las responsabilidades que conlleva vivir el evangelio. Por lo tanto, para comprender cómo deshonramos nosotros al que habla, cuando se refiere al capítulo 25, por nuestra desobediencia parcial, nuestro testimonio defectuoso puede atrasar en vez de adelantar los planes de Dios en nuestra vida. El testimonio, la manera en la que nosotros caminamos, nos conducimos, eso retrasa los planes de Dios, del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Pues principalmente que seamos salvos, que seamos santos, que hagamos la paz con todos. Ya estos ya lo vimos en servicio pasado. Que tengamos la paz con todos, cuidar nuestro testimonio. Y solamente así el reino de Dios se va a establecer en nuestro corazón. Amén. Del versículo 26 al 28 habla de la mudanza de las cosas movibles. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Surge una pregunta aquí, dice, ¿quién se preocupa y se afana por algo que ha de desaparecer dentro de un breve plazo claramente señalado? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos nos preocupamos por las cosas materiales, por las cosas terrenales. Pero la Biblia aquí nos dice que todas esas cosas son cosas movibles. Todo lo que tenemos materialmente, nuestra casa, nuestro carro, nuestra tele, todo lo que tenemos, todas esas cosas son movibles. En un ratito a otro Dios sopla y todo se va, como lo hizo con Job, ¿verdad? Y perdemos todo. No solo es la dignidad de la persona que habla desde los cielos, o sea, la dignidad de Dios, porque no lo estamos valorando. Dice, no solo es la dignidad de la persona que habla de los cielos, hablando de Dios, que debiera conmover los corazones de los hebreos en aquel tiempo, sino también el hecho de que las cosas presentes son temporales y que Dios ha anunciado claramente el fin de todas ellas, de cuáles todas ellas, de las cosas que son movibles. Y este versículo cita la profecía que se dio en el profeta Ageo, en Ageo capítulo 2, versículo 6. Y este texto de Ageo capítulo 2, versículo 6, dice que debe leerse en su contexto. ¿Y cuál es el contexto? Dice que el profeta se dirigía al resto de personas que había vuelto a Jerusalén desde Babilonia, pero estos, en lugar de entregarse con todas sus energías a la reedificación del templo, se preocupaban por sus casas y campos, haciéndose aquellos sacos rotos, dice la palabra, y eran incapaces de retener el tesoro que ansiosamente buscaban. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7, vamos a leerlo, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta recibió un mensaje sobre la venida del Mesías en gloria, en el curso del cual habló de Dios que había de conmover o sacudir todo lo material. Y dice que no solo lo de la tierra, sino que también los cielos. Y aquí en este versículo, cuando dice tierra y cielos, indica toda la totalidad del universo, tal como nosotros la conocemos hasta el día de hoy. Y debiéramos también leer la profecía de la gran mudanza que describe segunda de Pedro, capítulo 3. El apóstol, apuntando a la misma dirección espiritual que leímos en Ageo, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos y profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Vea que desde el tiempo de que Pedro escribió esta carta, ya mencionaba lo que mucha gente menciona hoy, que por eso no se acerca a Cristo. Usted ha escuchado a personas decir, es que tienen tiempo prometiendo que Cristo va a venir y no viene. Desde mis abuelos, desde mis padres, vienen prometiendo que el Señor iba a venir y es la fecha que no ha llegado. Y esto ya lo había hablado Pedro aquí en esta carta. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, ¿cuántos esperan? Según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vea que todo lo que hay en los cielos y en la tierra será conmovido, será removido en el tiempo del Señor. Y nosotros tenemos la esperanza de que si procuramos diligentemente ser hallados sin mancha e irreprensibles, nos vamos a ir con el Señor. Pero no solamente dice sin mancha e irreprensibles, en el versículo 14 dice en paz. ¿Cuántos están en paz? Con sus hermanos, con sus vecinos, con sus familiares. No solamente con Dios. Hay muchas personas a nuestro alrededor con las cuales tenemos que estar en paz. Del versículo 22 al 24, el capítulo de Hebreos, capítulo 12, nos menciona un reino inconmovible. Y esto se ha descrito así porque es algo que recibimos ahora, pues lo que se ve es temporal. Y lo que no se ve, ¿cuál es lo que no se ve? Es lo que Dios prepara sobre la base de la obra de Cristo. Eso es lo eterno y lo seguro. Ahora bien, según las lecciones del capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, este reino se percibe y se aprecia por el principio de la fe, que se goza en lo que Dios ha revelado, pero lo invisible de hoy se manifestará plenamente en un porvenir muy próximo. Y la sabiduría espiritual consiste, dice, en echar mano de la vida eterna con fin de ordenar nuestro pensar y nuestro obrar en conformidad con el plan eterno de Dios. En el griego original de este versículo 28 contiene algunos detalles que en su mayoría se pierden en la traducción al español
Y esto se refleja en la forma en que en varias versiones en español usan diferentes frases, intentando capturar el mejor pensamiento o la mejor interpretación que hay detrás de estas palabras. La frase griega Echomen charin se presenta de diversas formas del versículo 28. Se representa como tengamos gratitud, que lo habla en la Biblia Reina Valera 1960. Y en la Biblia lenguaje actual dice demostremos gratitud. La expresión en español parece referirse solo a gratitud, pero el griego parece relacionar nuestra obtención de este reino con la noción de la gracia. Esto sería consistente en la visión completa de la salvación que aparece en la Biblia, que se presenta como algo disponible únicamente sobre la base de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que hacer obras para obtener la gracia de Dios. Por eso, cuando leemos en el griego, la traducción exacta dice tengamos gratitud. ¿Gratitud de qué? De que Cristo nos ha salvado y de que su obra perfecta en la cruz trajo redención a nuestra vida. Por eso dice que debemos tener gratitud y demostrar gratitud. Una cosa es tener gratitud por algo que nos dieron y otra cosa diferente es demostrar gratitud. ¿Cuántos de nosotros demostramos gratitud al Señor con nuestra vida? Romanos 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es gracia, ya no es obra, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de quién, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nosotros no hicimos nada especial ni del otro mundo para merecer esta gracia y esta salvación, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué dicen los versículos 1 y 2? ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, si Cristo nos ha puesto fe, entonces ya no tenemos que hacer nada para nuestra salvación, porque la fe viene de Él. La fe viene de oír la palabra de Dios. Y el que puso esa fe en nosotros, dice que la va a ejercitar cada día hasta que Él venga por su pueblo, será perfeccionada esa fe. ¿Cuántos dicen amén? Asimismo, este versículo usa la construcción griega di-es, que se traduce como así. Esto vincula la frase echomen charin y la referencia a la gracia con la siguiente mención que trata de ofrecer a Dios un sacrificio aceptable. Fíjese cómo todo se combina y crea una impresión de subrespuesta. Obtenemos una membresía en el reino inquebrantable de Dios por la gracia, y por esa misma gracia podemos ofrecerle un sacrificio eternamente aceptable a Dios. ¿Usted ha ido a comprar a Sam's Club? ¿Sí ha ido a comprar? ¿O a Costco cuando estaba? ¿Y lo dejan entrar sin membresía? ¿Verdad que no? No lo dejan entrar. Tiene que ir a comprar su membresía para que usted pueda obtener los beneficios de poder entrar a esa tienda y poder comprar los artículos que venden ahí. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Usted y yo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra griega que se usa para la idea de Romanos de sacrificio está relacionada tanto con el servicio como con la adoración. ¿Qué quiere decir? Que si usted sirve al Señor, usted lo está adorando.
Si usted lo sirve en algún área, la que sea, limpieza, en un instrumento, en la predicación, en el evangelismo, en la visitación, si usted sirve al Señor en una área, usted está adorando al Señor. Amén. Y esto une varios temas del libro de Hebreos en una sola declaración. Y es una verdad que en realidad cada uno de nosotros podríamos rechazar a Dios, como muchos lo hacen y como muchos lo han hecho a lo largo de toda la historia de los cristianos. Y aún yendo a la iglesia pueden muchos rechazar a Dios, pero una verdad que es muy cierta dice que nadie se va a escapar de Él ni de su juicio. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Porque lo que la membresía en su reino eterno se los ofrece a aquellos que confían en Cristo, quien es tanto el medio como la recompensa de la única salvación suprema que Dios ofrece a la humanidad. ¿Cuál es la recompensa? Hebreos capítulo 12, 28, el versículo que estamos leyendo, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 9, versículo 24, Él ofrece su reino a todos aquellos que confían en Cristo, porque Él es el medio, Él es nuestra recompensa. Y Él es la única salvación suprema a Dios que Dios le ofrece a la humanidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, 24 al 28. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? Todos le esperamos al Señor, amén. Como creyentes estamos avanzando hacia el reino celestial cada día, pero a medida que avanzamos hacia el reino celestial necesitamos reconocer que deberíamos estar sirviendo a Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos están sirviendo a Dios? Si no lo está sirviendo, pues póngase a pensar. Pero ¿cómo hemos de servirle? Dice una pregunta. Bueno, dice, tenemos que servirle de una manera aceptable, que le resulte grata, como dice aquí el versículo, con temor y reverencia. O sea, con un temor reverente. Hermano, el cristiano no debe jugar a la iglesia. El jugar a la iglesia no consiste en representar un papel o función en la iglesia ni asumir una actitud piadosa. El cristiano debe vivir una relación vital, viva y verdadera con Jesucristo, y esta debe transformar su vida, y esta le afianza a usted y a mí a la palabra de Dios. Si nosotros servimos por servirle nada más porque queremos ocupar un lugar o porque queremos muchas veces ser vistos, eso no sirve. Debemos servir a Dios por amor, por reverencia, por una relación viva de tener con el Señor Jesucristo. Y esto dice que va a transformar nuestra vida. ¿A qué? A que nos afiance a la palabra de Dios. El último versículo, ya vamos a terminar, le dije que esto era más rápido. El último versículo, versículo 29, nos habla de que Dios es un Dios de fuego consumidor.
versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí el escritor de Hebreos emplea una imagen que se usó anteriormente en esta carta, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Amén. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a leerlo una vez más. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El escritor se refiere a Dios usando un fuego ardiente que todo lo consume, lo que indica el tipo de ira que recibirán todos aquellos que decidan desafiarlo. Elías sabía que tenía un Dios que era fuego consumidor, ¿verdad? Cuando estaban en el Monte Carmelo con todos los profetas que se burlaban de él y le decían, grítale más fuerte, quizás te oye. Y que decía Elías, él estaba tranquilo, ¿verdad? Porque él sabía que Dios le iba a responder cuando le tocara su turno. Y él clamó al Dios del cielo, ¿y qué hizo? El fuego del cielo cayó y consumió el holocausto y todo el agua, ¿verdad? Fue un milagro que Dios hizo. Y así a ese fuego hace mención el escritor de Hebreos, que llegará el día en que se acabará la misericordia de Dios para todos aquellos que no andan conforme a su voluntad. Se va a acabar la misericordia de aquellos que solamente están ocupando un lugar sin tener una verdadera relación con Dios, sin tener un acercamiento, un lazo con el Señor Jesucristo. Y ese día llegará, el día del juicio, para todos aquellos que pues no están agradando a Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Cuántos dan fruto para el Señor? Debemos de dar fruto para el Señor. Si usted no está dando fruto, aquí dice la Biblia que estamos próximos a ser maldecidos y el fin es ser quemados. No que va a bajar fuego del cielo, ¿verdad? Y lo va a consumir y va a quedar la pura ceniza de usted. Pero hablando en lo espiritual, muchos de nosotros, muchos cristianos, por decirlo así, viven una vida así, sin fruto, sin tener una relación con el Señor. Y solamente viven de una apariencia y viven de un antifaz en el cual ellos están caminando y están jugando a vivir un cristianismo. Y viven de una manera piadosa delante de los hermanos y se pueden hasta compungir sintiendo la presencia de Dios, entre comillas, pero ellos no tienen una verdadera comunión ni no tienen una relación viva con el Creador, con el Señor Jesucristo. Pero aquellos que se esfuerzan, que caminan en el Señor, que tratan de servir con todo su ser, con todas sus fuerzas al Señor, dice que la tierra que produce hierba es provechosa para aquellos por los cuales es labrada. Si usted está trabajando su tierra, la tierra que Dios le dio, los talentos que Él puso en sus manos, dice que recibe bendición de Dios. Señaló de manera similar, ¿quién? El autor de los Hebreos, que un campo que no puede producir buenas cosechas se acaba quemando de una forma dolorosa, pero purificadora. El propósito es de restaurarlo para cumplir el propósito que Dios le había dado desde un principio. Y esto es claro cuando a veces nos alejamos o a veces
uno se aleja del Señor, pero el Señor nos trae otra vez, ¿verdad? Para ser probados. Y una vez que el Señor nos restaura, dice que Él cumple su propósito en nosotros. De una u otra forma, la santidad de Dios eliminará todo lo que es temporal y lo que no tiene valor, dejando solo lo eterno y lo que proviene de su voluntad. Ese juicio también separa a los que rechazan a Dios de su reino eterno. Y como siempre, el escritor de Hebreos basa su palabra establecida de Dios para presentar sus argumentos. Y este comentario sobre que Dios es un fuego que todo lo consume es una cita en Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 al 24. La primera palabra que dice ahí, que dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Entonces, ¿qué le estaba tratando de dar a entender? ¿O qué es lo que nos da a entender estos versículos o esto que hemos expuesto? Que debemos valorar, si usted y yo estamos aquí escuchando la palabra, no es palabra nuestra. Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Fue escrita por hombres, pero es la misma palabra de Dios. Dios no va a bajar del cielo y nos va a hablar. Para eso hay personas, pastores, que nos exponen la palabra de Dios. Y si rechazamos a ellos, pues estamos rechazando a Dios. Y dice el versículo 25, que es el primero que leímos: mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla? Dios, por medio de todos aquellos hombres que nos enseñan su palabra. Porque no vamos a poder escapar del juicio que viene sobre la tierra. No vamos a poder escapar, así como aquellos del pueblo de Israel que no pudieron escapar de las consecuencias de desechar la voz de Dios por medio de Moisés. Y su voz dice que va a conmover la tierra y todas las cosas que son movibles como cosas hechas. ¿Está dispuesto usted a que Dios mueva sus cosas? ¿Estamos dispuestos o estamos trabajando para que eso no pase? Y si Dios ha movido todas nuestras cosas físicas en nuestra vida, estamos trabajando para que lo que ya se movió en nuestra vida, que lo que ya se movió ocupe lugar en nosotros, lo que es inconmovible. Estamos trabajando para que el reino de Dios, que es el reino inconmovible, se establezca en nuestro corazón. Y ese reino que se establece en nuestro corazón, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y esa palabra que va a quedar grabada en nuestro corazón, cuando el Señor establezca su reino en nuestra vida, dice que vamos a ser llenados de su presencia, ¿verdad? Vamos a ser vivificados y vamos a ser santificados. Y cada día que nos preparemos para el Señor, su palabra nos va a limpiar cada día más, para presentarnos ante Él sin mancha, ¿verdad? Y estar en paz. El versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que dice, ya recibimos ese reino. Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Usted y yo ya recibimos ese reino. ¿Cuál es el reino que hemos recibido? La vida eterna. Cuando conocemos al Señor, que Él es nuestro Salvador, y el Señor nos abraza, Él nos ha salvado y hemos recibido esa vida eterna. Y dice, así que si ya recibiste ese reino que no se va a mover de tu vida, porque Dios está ahí, dice, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay que servir al Señor en todo lugar, en todo momento. No importa que no nos vea la gente, hay que servir al Señor ahí donde nadie nos ve,
ha ido en lo secreto. Porque si nosotros seguimos viviendo una vida en la cual no está agradando al Señor, su misericordia y su gracia, va a llegar el día en que se va a apartar de nosotros y vendrá la consecuencia y se cumplirá lo que dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor y vendrán consecuencias. Pero si usted lee otra vez el capítulo 12, el escritor, por medio del Espíritu Santo, le va a animar a que siga en la carrera, a que siga perseverando en lo que es provechoso para nuestra vida, para salvación de vida eterna de nuestras almas. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Porque tú eres el Dios, Señor, que hace todas las cosas en nuestra vida. Tú eres el que pone en nosotros esa salvación, esa gracia, esa misericordia. Y gracias a ti podemos acercarnos, Señor, a tu presencia. Gracias, Señor, porque esta palabra nos ayuda a entender en cuál posición estamos viviendo ante ti. Si estamos viviendo una verdadera relación y estamos aprovechando la palabra fiel y verdadera que es tuya, Señor, o estamos ignorando tu voz por medio de la palabra que nos es enseñada. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti y podemos ofrecernos como un sacrificio vivo a tu presencia. Podemos ofrecernos como una ofrenda agradable. Y gracias, Señor, porque nos permite servirte a ti, porque somos esclavos tuyos por amor. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, si no habíamos estado caminando de la manera que es correcta delante de ti, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, para que todas esas consecuencias, Señor, de ese fuego consumidor no nos lleguen y podamos tener auxilio y pronto socorro y pronto auxilio delante de ti, Señor. Gracias. Y que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y que podamos, Señor, ser fortalecidos en todo momento cuando venga la prueba y la lucha, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén.